En mi cumpleaños, mi abuelo multimillonario sonrió y me preguntó, ¿es cómodo tu nuevo apartamento? Yo, sorprendida, respondí, ¿qué apartamento? Mis padres se quedaron helados. Él giró lentamente hacia ellos y dijo, ¿y entonces, dónde se fue el dinero? Me llamo Emily, tengo 27 años y soy diseñadora gráfica en Chicago. Vivo una vida sencilla, con un trabajo en una pequeña agencia que no paga mal, pero tampoco me sobra nada. Entre el alquiler de mi departamento chiquito, las deudas de la universidad y el estrés de llegar a fin de mes, digamos que no estoy nadando en dinero. Mi abuelo Henry es multimillonario, hizo su fortuna con bienes raíces, pero nunca he querido depender de él. Mis padres, Kevin y Bárbara, siempre me machacaron con eso de la independencia, que tenía que salir adelante sola. Yo les creía. Hasta esa noche, era mi cumpleaños 27 y, como siempre, mi abuelo insistió en llevarnos a un restaurante elegante en el centro. No es mi rollo, pero con Henry no hay forma de decir que no. El lugar era de esos donde los meseros te miran como si supieran un secreto y los platos tienen nombres raros. Estaba sentada entre mi prima Jennifer, que siempre está sonriendo, y mi abuelo, que a sus 78 años sigue teniendo una presencia que impone. Mis padres estaban enfrente, riendo y brindando como si fueran los reyes de la fiesta. Todo parecía normal, estábamos charlando, Jennifer me contaba de su nuevo trabajo en una galería y mis padres presumían de sus vacaciones en las Bahamas. Henry escuchaba, con esa mirada suya que parece atravesarte. De repente, mientras comía mi carne, él se inclinó hacia mí con una sonrisa rara. Emily, ¿qué tal está tu nuevo apartamento? ¿Es cómodo?, preguntó, como si fuera lo más normal del mundo. Me quedé pasmada, con el tenedor en la mano. ¿Qué apartamento?, dije, confundida. Vivo en un departamento viejo, con una gotera en el baño que el casero nunca arregla. No tenía idea de qué hablaba, la mesa se quedó muda. Miré a mis padres, esperando que dijeran algo, pero estaban pálidos. Mi madre dejó su copa de vino con cuidado, como si temiera romperla. Mi padre parecía no saber dónde meterse. Henry giró la cabeza hacia ellos, su sonrisa desapareciendo. Y entonces, ¿dónde está el dinero?, dijo, con una voz que cortaba como navaja. El restaurante seguía con su ruido de fondo, pero en nuestra mesa el aire pesaba. Mi corazón latía a 1000. ¿Qué dinero?, pregunté, con la voz temblando. No entendía nada, pero la cara de mis padres gritaba que algo estaba muy mal. Henry suspiró, como si estuviera conteniendo la rabia. Emily, cuando cumpliste 25, activé un fondo fiduciario para ti. $5 millones, más intereses. Era para que pudieras hacer lo que quisieras sin preocupaciones. Parte de eso se usó para comprarte un apartamento en el centro. Tus padres lo administraban hasta que estuvieras lista. Pero, hizo una pausa, mirando a mis padres. Parece que hay un problema. Mis padres se miraron, y vi puro pánico en sus ojos. Mi madre intentó hablar. Emily, no es lo que piensas. Solo hicimos unas inversiones para que creciera el dinero. Inversiones, repitió Henry, con un tono que daba miedo. Entonces, ¿por qué el fondo, que debería valer más de 8 millones, tiene solo 300,000? ¿Y por qué mi nieta vive en un lugar que parece una caja de zapatos? Mi cabeza era un torbellino. ¿8 millones? ¿300,000? ¿Un apartamento? No podía procesarlo. Mientras yo luchaba con las deudas y el alquiler, mis padres tenían acceso a un fondo millonario que era mío, y lo habían gastado. La traición me pegó duro, como un puñetazo. Jennifer puso su mano en mi brazo. Emily, ¿estás bien?, susurró. No pude contestar. Miraba a mis padres, esperando que dijeran algo que arreglara esto, pero nada. Henry levantó una mano. No quiero excusas, dijo. Mañana mis abogados revisan todo. Si hicieron lo que creo, van a pagar las consecuencias. El resto de la cena fue un desastre. Nadie comió más. Nadie habló. Mis padres se fueron rápido, murmurando algo sobre aclarar todo. Jennifer se quedó conmigo, tratando de animarme, pero yo estaba en shock. Henry me abrazó antes de irse y me dijo, no estás sola, Emily. Vamos a solucionarlo. Esa noche, en mi departamento, no pegué ojo. Me senté en mi sofá viejo, mirando las paredes descascaradas, pensando en cómo mi vida se había volteado en unas horas. Mis padres, los que me decían que trabajara duro, que fuera independiente, habían estado viviendo a mis costillas. Era como si todo lo que creía de ellos fuera mentira. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró con un mensaje de Henry. Reúnete conmigo a las 10 en mi oficina. Trae a Jennifer si quieres. Vamos a hablar. No era una invitación, era una orden. Me arrastré de la cama, me puse lo primero que encontré y llamé a Jennifer. Ella contestó al primer tono, como si hubiera estado esperando mi llamada.
Voy contigo, dijo, sin dejarme siquiera preguntar. Su voz era firme, pero suave, como siempre. Jennifer era la única persona en la familia que sentía real, sin máscaras. Llegamos a la oficina de Henry, un edificio de vidrio en el centro que parecía gritar poder. Nos recibió su asistente, una mujer de traje impecable que nos llevó a una sala de juntas. Henry estaba ahí, sentado a la cabeza de una mesa larga, con dos tipos de traje que supuse eran sus abogados. Frente a él había una pila de papeles y una laptop. No había sonrisa en su cara, solo esa mirada seria que hacía que todos se enderezaran. Emily, Jennifer, siéntense, dijo. Obedecimos sin decir nada. Mis contadores revisaron el fondo anoche. No es bueno. Hizo una pausa, como si quisiera que las palabras calaran. Tus padres, Emily, desviaron casi todo. De los 8.300.000 que debían estar ahí, quedan 300.000. Usaron el dinero para comprar una casa en Florida, 2 autos de lujo, un yate pequeño y financiar viajes y membresías en clubes exclusivos. Todo a tu nombre, pero sin decirte una palabra. Me quedé sin aire. Sabía que algo estaba mal, pero escuchar los detalles era como un golpe tras otro. Una casa en Florida. Un yate. ¿Quiénes eran estas personas? Mis padres, los que me decían que ahorrara cada centavo, que no pidiera favores, ¿estaban viviendo como reyes con mi dinero? Sentí náuseas. Jennifer apretó mi mano por debajo de la mesa. Abuelo, ¿cómo pudieron hacer eso sin que nadie se diera cuenta?, preguntó, con una mezcla de incredulidad y enojo. Henry suspiró. Confianza, Jennifer. Les di demasiada. Eran los administradores del fondo, y yo asumí que actuarían con responsabilidad. Pero no se preocupen, esto no termina aquí. Ya congelé sus cuentas y activos. Mis abogados están recuperando lo que puedan, empezando por la casa y los autos. Y van a enfrentar consecuencias legales. ¿Consecuencias legales?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No sabía si quería que mis padres fueran a la cárcel o si solo quería entender por qué lo hicieron. Desfalco, fraude, abuso de confianza, dijo uno de los abogados, un hombre calvo con gafas que hablaba como si estuviera leyendo un guión. Lo que hicieron es un delito grave. Dependiendo de lo que recuperemos, podrían enfrentar prisión o multas grandes. Mi cabeza daba vueltas. ¿Prisión? Era demasiado. Quería justicia, pero también eran mis padres. Los que me llevaron a mi primera clase de arte, los que me aplaudieron en la graduación. Pero también los que me mintieron, los que me dejaron luchando mientras ellos vivían una fantasía. No sabía cómo sentirme. Henry me miró, como si pudiera leer mi mente. Emily, esto no es tu culpa. Y no estás sola. Vamos a arreglar esto, pero necesito que estés conmigo en cada paso. ¿Puedes hacerlo? Asentí, aunque no estaba segura de tener la fuerza. Pero la mirada de Henry, tan firme, me dio un poco de valor. Sí, dije. Quiero saber todo. Y quiero recuperar lo que es mío. Esa tarde, Jennifer me llevó a un café cerca de mi trabajo. Necesitaba aire, algo normal para no volverme loca. Pedimos un par de lattes y nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Chicago seguía su ritmo afuera, con gente corriendo de un lado a otro, como si mi mundo no se hubiera roto. ¿Cómo estás?, preguntó Jennifer, mirándome con esos ojos que siempre parecían entender más de lo que decían. No lo sé, admití. Es como si todo lo que sabía de mi vida fuera mentira. Mis padres, pensé que eran mi ejemplo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo confío en alguien después de esto? Jennifer tomó un sorbo de su café. No todos son como ellos, Em. Tienes al abuelo, me tienes a mí. Y no estás sola en esto. Vamos a salir adelante. Sus palabras eran simples, pero me dieron un poco de calma. Jennifer siempre había sido así, directa pero cálida. Hablamos un rato más, y me contó cómo ella también se sentía traicionada, aunque no tanto como yo. Sus padres, los tíos que apenas veía, no estaban involucrados, pero ella creció en la misma familia que yo, con las mismas historias de esfuerzo y sacrificio.
Ahora todo parecía un chiste malo, esa semana fue un torbellino. Me reuní con los abogados de Henry varias veces, revisando documentos que detallaban cada transacción que mis padres hicieron. Cada número era como una puñalada: 500,000 pesos por la casa en Florida, 120,000 pesos por un auto deportivo, 80,000 pesos en un viaje a Italia. Mientras yo compraba ropa en tiendas de segunda mano, ellos gastaban como si el dinero fuera infinito. Pero no lo era. Era mío. También empecé terapia, algo que Henry insistió en pagar. Al principio me resistí, pero después de la primera sesión, sentí un alivio que no esperaba. Mi terapeuta, una mujer llamada Laura con voz calmada, me ayudó a ponerle nombre a lo que sentía: traición, rabia, tristeza, pero también una chispa de esperanza. Me dijo que el dolor no se iría rápido, pero que podía construir algo nuevo desde ahí. En el trabajo, traté de mantener la cabeza en alto. Mis compañeros no sabían nada, pero Brandon, un diseñador que trabajaba en el cubículo de al lado, notó que algo andaba mal. Una tarde, mientras revisábamos un proyecto, me ofreció un chocolate de su escritorio. Para los días malos, dijo con una sonrisa. No sé por qué, pero ese gesto tan pequeño me hizo reír por primera vez en días. Brandon era así, siempre encontraba la manera de sacarte una sonrisa, aunque el mundo se estuviera cayendo. ¿Quieres hablar de eso?, preguntó, sin presionar. No ahora, dije. Pero gracias. De verdad. Él asintió, sin insistir. Cuando quieras, estoy aquí. Y si no, te sigo dando chocolates. Su sentido del humor era como un salvavidas. No le conté todo, pero saber que había alguien en mi esquina, alguien que no estaba conectado a este desastre familiar, me dio un poco de fuerza. Mientras tanto, Henry seguía moviendo piezas. Recuperó la casa en Florida y uno de los autos, aunque el yate ya había sido vendido a un tercero. Los 300,000 que quedaban en el fondo fueron transferidos a una cuenta a mi nombre, bajo la supervisión de Henry. También me ofreció un apartamento que había comprado años atrás, uno que estaba destinado para mí desde el principio. Era en un edificio moderno, con ventanas grandes y una vista al lago Michigan. Cuando lo visité, casi lloro. No porque fuera lujoso, sino porque era algo que mis padres me habían quitado sin que yo lo supiera. Mudarme fue un paso grande. Dejar mi departamento viejo, con su gotera y sus paredes descascaradas, fue como cerrar una puerta al pasado. El nuevo lugar no era enorme, pero era mío. Por primera vez, sentí que tenía un espacio donde podía empezar de nuevo. Jennifer vino a ayudarme a decorar, y pasamos una tarde pintando paredes y riendo como si fuéramos adolescentes otra vez. Brandon también apareció, trayendo una planta que juró que no necesitaba cuidados. No le creí, pero la puse en una esquina. Sin embargo, no todo era color de rosa. Mis padres intentaron contactarme varias veces, dejando mensajes que iban desde excusas hasta súplicas. Emily, déjanos explicarte, decía mi madre en un voicemail. Todo lo hicimos por ti, decía mi padre en otro. No les contesté. No podía. Cada vez que pensaba en hablarles, la rabia volvía como una ola. ¿Cómo podían decir que lo hicieron por mí cuando yo estaba luchando para pagar mis deudas mientras ellos compraban un yate? Henry me dijo que los enfrentaría pronto, en una reunión con los abogados. No estaba lista, pero sabía que tenía que hacerlo. No solo por el dinero, sino por mí. Necesitaba cerrar esta herida, aunque fuera poco a poco. Mientras tanto, empecé a soñar con algo más. En la agencia, me ofrecieron un proyecto más grande: liderar el diseño de una campaña para una marca local. Era una oportunidad para mostrar lo que podía hacer. También comencé a pensar en algo propio, tal vez una consultoría de diseño. La idea me asustaba, pero también me emocionaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía construir algo que fuera mío, sin mentiras ni traiciones. Jennifer y Brandon se convirtieron en mi equipo de apoyo. Jennifer me arrastraba a clases de yoga para limpiar la mente, aunque yo terminaba riendo más que meditando. Brandon me invitaba a eventos de diseño, donde conocía a otros creativos que me inspiraron a seguir adelante.
Y Henry, con su mezcla de dureza y cariño, me recordaba que era más fuerte de lo que creía, el dolor seguía ahí, como una sombra. Pero cada día, con cada paso, sentía que recuperaba un pedazo de mí misma. La historia no terminaba aquí, y aunque no sabía qué vendría después, estaba lista para enfrentarlo. O al menos, eso esperaba. La reunión con mis padres llegó más rápido de lo que esperaba. Henry organizó todo en su oficina, con sus abogados presentes para mantener las cosas bajo control. Yo estaba nerviosa, con el estómago revuelto, pero Jennifer me acompañó, como siempre, y su presencia me dio fuerza. Cuando entré a la sala de juntas, vi a mis padres sentados al otro lado de la mesa. Parecían más pequeños, como si el peso de lo que habían hecho los hubiera encogido. Mi madre tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado. Mi padre evitaba mirarme, con la vista fija en sus manos. Henry no perdió el tiempo. Kevin, Bárbara, quiero escuchar su versión, dijo, con un tono que no dejaba espacio para excusas. Y quiero la verdad. Mi madre fue la primera en hablar, con la voz temblorosa. Emily, lo siento tanto. Pensamos que podíamos hacer crecer el dinero, invertir en cosas que te beneficiarían a largo plazo. Pero, las cosas se salieron de control. Se salieron de control, repetí, incrédula. ¿Comprar una casa en Florida y un yate es salirse de control? Mientras yo apenas podía pagar el alquiler. Mi padre levantó la vista por fin. No queríamos que dependieras del dinero, Emily. Queríamos que fueras fuerte, que hicieras tu propio camino. Eso fue demasiado. Sentí la rabia subir como fuego. ¿Fuerte? ¿Me hablaban de esfuerzo mientras gastaban mi futuro en vacaciones y autos caros? Y me mintieron toda la vida. El silencio que siguió fue pesado. Mis padres no tenían respuesta. Los abogados intervinieron, explicando que ya se había recuperado la casa en Florida, uno de los autos y los $300,000 restantes del fondo. Pero el resto, millones gastados en cosas intangibles como viajes y membresías, era irrecuperable. Mis padres enfrentarían cargos por desfalco, aunque Henry dijo que trataría de negociar una sentencia menor si cooperaban. Esto no es solo por el dinero, dije, mirando a mis padres. Es por la confianza. Me hicieron creer que eran una cosa, pero eran otra. No sé cómo vamos a seguir después de esto. Mi madre sollozó, pero no intenté consolarla. Necesitaba poner un límite, por mí. Henry me miró con orgullo, como si supiera lo difícil que fue decir eso. Antes de terminar la reunión, me entregó una carpeta con los detalles del apartamento que ahora era mío y los fondos recuperados. Es un nuevo comienzo, Emily, dijo. Úsalo bien. Mudarme al apartamento fue un punto de inflexión. No era un penthouse de lujo, pero tenía luz natural, una cocina decente y una vista al lago que me hacía suspirar cada mañana. Decorarlo fue terapéutico. Jennifer trajo cuadros de su galería, y Brandon apareció con una lámpara ridícula que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Es arte, dijo, guiñándome un ojo. Me reí, y por un momento, todo el peso en mis hombros se sintió más ligero. En el trabajo, la campaña que lideré fue un éxito. La marca local quedó tan contenta que me ofrecieron un ascenso a directora creativa junior. Era más responsabilidad, pero también más libertad para crear. Por las noches, después de terapia, empecé a trabajar en una idea que había rondado mi cabeza, una consultoría de diseño para pequeñas empresas. Quería ayudar a otros a contar sus historias a través del arte, como yo estaba aprendiendo a contar la mía. Brandon se convirtió en mi cómplice en este proyecto. Nos reuníamos en mi apartamento, con pizza y café, garabateando ideas en servilletas. Él tenía una energía que me contagiaba, y aunque no estaba lista para admitir que sentía algo más por él, sus bromas y su apoyo me hacían pensar que tal vez, algún día, podría abrir mi corazón de nuevo. Jennifer también fue clave. Una noche, mientras comíamos tacos en su departamento, me contó cómo ella también había tenido que reconstruir su relación con la familia después de un pleito con sus padres años atrás. No es fácil, pero puedes elegir qué partes de tu pasado te llevas contigo, dijo.
Y a las personas que valen la pena, como el abuelo, o incluso yo. Sonreí. Ella siempre sabía cómo hacerme sentir menos sola. Con mis padres, las cosas seguían tensas. Aceptaron un acuerdo para evitar la cárcel, pero tuvieron que devolver todo lo que pudieron y enfrentar multas. Perdieron su estatus social, y supe por Jennifer que se mudaron a un departamento más pequeño, lejos de sus amigos ricos. Intentaron contactarme un par de veces, pero puse un límite claro: necesitaba tiempo. Quizás algún día podríamos hablar, pero no ahora. El dolor aún estaba fresco. Henry, por otro lado, se volvió más cercano que nunca. Me invitaba a almorzar los domingos, y aunque al principio me sentía intimidada por él, descubrí que tenía un lado suave. Me contó historias de su juventud, de cómo construyó su imperio desde cero, y me dijo que veía esa misma chispa en mí. «Eres más fuerte de lo que crees, Emily», me dijo una vez, mientras compartíamos un café. «Y no necesitas millones para demostrarlo». Con el dinero recuperado, pagué mis deudas estudiantiles y puse el resto en un fondo para mi consultoría. No quería vivir como millonaria, solo quería estabilidad y un propósito. Encontré ese propósito al crear un programa de mentoría para diseñadores jóvenes. Empecé dando talleres gratuitos en una biblioteca local, enseñando a chicos cómo usar herramientas de diseño y cómo vender sus ideas. Ver sus caras de emoción cuando terminaban un proyecto era como ver una versión más joven de mí, soñando con algo más grande. Un año después de esa cena fatídica, mi vida era diferente. Mi consultoría empezó a despegar, con un par de clientes pequeños pero leales. Brandon y yo lanzamos un sitio web para el negocio, y aunque él seguía bromeando sobre ser solo el chico de los chocolates, empezamos a salir oficialmente. No era una relación de película, pero era real, y eso me bastaba. Jennifer se convirtió en mi mejor amiga, más que mi prima, y planeábamos un viaje juntas para el próximo verano. El dolor de la traición de mis padres no desapareció del todo. Había días en que miraba una foto vieja de nosotros tres y sentía un nudo en el pecho. Pero ya no me paralizaba. En terapia, aprendí a soltar la idea de que mi familia definía quién era. Yo era Emily, la diseñadora, la amiga, la mentora, la que seguía adelante a pesar de todo. Una tarde, mientras caminaba por el lago con Brandon, me detuve a mirar el agua brillando bajo el sol. «Sabes», le dije, «pensé que perder a mis padres de esa manera me iba a destruir. Pero me hizo más fuerte». Él sonrió, pasándome un chocolate de su bolsillo. «Eso es porque eres imparable, Emily». Y por primera vez, le creí. La traición de mis padres marcó mi historia, pero no la definió. Mi futuro lo estaba construyendo yo, con trabajo, amigos de verdad y una resiliencia que no sabía que tenía. No sabía qué más traería la vida, pero estaba lista para enfrentarlo, chocolate en mano y todo.